Salmo 42, oración honesta de un santo desanimado. Este salmo se titula al músico principal. Másquil de los hijos de Coré. No sabemos cuándo se reunieron los salmos en 5 libros, pero la separación se remonta a antes de nuestros manuscritos más antiguos, compilados en el texto masorético. Este es el primer salmo del libro 2. Los salmos del libro 2 comparten algunas diferencias generales con los salmos del libro 1. La palabra hebrea en referencia a Dios se enfatiza de manera diferente en los 2 primeros libros de Salmos. Según Franz Delitzsch, en el libro 1, el nombre Jehová aparece 272 veces y Elohim solo 15. Pero en el libro 2, Elohim aparece 164 veces y Jehová solo 30 veces. James Montgomery Boyce. En el libro 1 de los Salmos, 37 de los 41 se atribuyen específicamente a David, y los 4 restantes no se atribuyen a nadie. David es el único salmista conocido en el libro 1. En el libro 2 de los Salmos, David escribió 18 de los 31, más de la mitad. Pero ahora, aparecen otros salmistas. Asaf y Salomón tienen uno cada uno, 7, quizás 8. Salmos pertenecen a los hijos de Coré, y 3 no mencionan autor. Los hijos de Coré fueron levitas, de la familia de Coat. Para la época de David, parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo. 2 Crónicas 20:19. Coré encabezó una rebelión de 250 líderes comunitarios contra Moisés durante los días del Éxodo en el desierto, Números 16. Dios juzgó a Coré y sus líderes y todos murieron, pero los hijos de Coré permanecieron. Números 26, 9-11. Quizás estaban tan agradecidos por esta misericordia que se hicieron notables en Israel por alabar a Dios. A. La profunda necesidad del salmista. 1:1-3, un sentido de gran necesidad, distancia de la casa de Dios y palabras desalentadoras, traen un sentido profundo de desesperación. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré, y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los hijos de Coré comenzaron este salmo con una imagen poderosa, un ciervo que sufría de sed. Quizás la sed provenía de la sequía o de una persecución acalorada. De cualquier manera, el siervo anhelaba y necesitaba agua. De la misma manera, el alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios. Y no buscaba la comodidad, no codiciaba el honor, pero disfrutar de la comunión con Dios era una necesidad urgente de su alma. Lo veía no solo como el más dulce de todos los lujos, sino como una necesidad absoluta, como el agua para un ciervo. Spurgeon. B. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista no tenía sed de agua, sino de Dios. La bebida y la sed son imágenes comunes de la necesidad espiritual del hombre y la provisión de Dios. Aquí, el énfasis está en la desesperación de la necesidad. Y uno puede pasar muchos días sin comer, pero la sed muestra una necesidad aún más urgente. Que es más que el hambre se puede paliar, pero la sed es terrible, insaciable, clamorosa, mortal. Spurgeon. 2. De Dios, no meramente por el templo y las ordenanzas, sino por la comunión con Dios mismo. Nadie más que los hombres espirituales puede simpatizar con esta sed. Spurgeon. 3. El dolor es siempre una sensación de carencia. El dolor del duelo es la sensación de pérdida de un ser querido. El dolor de la enfermedad es la falta de salud. El dolor supremo es el sentimiento de falta de Dios. Este era el dolor supremo del cantor. Morgan. 4. Él es el Dios vivo en al menos 3 sentidos. Solo Él tiene vida en sí mismo y de sí mismo. Solo Él da vida. Él es distinto de los dioses muertos e imaginarios de los paganos. C. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para los hijos de Coré.
Relacionados con el tabernáculo y el templo y sus rituales había un lugar designado para presentarse delante de Dios. Este era un anhelo de conectarse nuevamente con Dios y su pueblo en el tabernáculo o templo. Y me presentaré delante de Dios, en el lugar de su especial presencia y adoración pública. Ver Éxodo 23:15, 25 horas y 30 minutos. Lo que se llama delante del Señor, 1 Crónicas 13:10, es delante del arca o con el arca, 2 Samuel 6:7. Paul. 2. No es que no crea que Dios está en todas partes, o que Dios no está con él. Después de todo, él está orando a Dios en los Salmos. Pero el hecho de estar lejos de casa lo ha deprimido y su estado depresivo le ha hecho sentir que Dios está ausente. Boyce. 3. Un hombre inicuo nunca puede decir seriamente, ¿cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Porque pronto lo hará, y se presentará delante de él, como los demonios que dijeron que Cristo vino, para atormentarlos antes de su tiempo. Pregúntale a un ladrón y a un malhechor si se presentarían voluntariamente ante el juez. Orton, citado en Spurgeon. D. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Estas lágrimas tal vez puedan entenderse al menos de dos maneras. Primero, demostraban el dolor que hacía que el salmista añorara el alivio de Dios. En segundo lugar, mostraban el dolor del salmista por la distancia percibida de Dios. Cualquiera de estos o ambos podrían ser el caso, sin embargo, la necesidad era claramente profunda y grande. Y, lo mejor después de vivir a la luz del amor del Señor, es ser infelices hasta que lo tengamos, y anhelarlo cada hora. Spurgeon. 2. Posiblemente sus lágrimas y su dolor le quitaban el apetito, y también eran para él en lugar de comida. Paul. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Estar en compañía de los que querían desanimar al salmista empeoraba el problema. Querían hacerle sentir que en su momento de necesidad, Dios no estaba por ningún lado. Y el primer ateísmo real llegó con la filosofía griega. Así que la burla no significaba que Dios no existía, sino que Dios había abandonado al salmista. Boyce. 2. Otros de los santos sufrientes de Dios se han encontrado con la misma medida. En Orleans, en Francia, mientras los sanguinarios papistas asesinaban a los protestantes, gritaban, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Qué ha sido de todas tus oraciones y salmos ahora? Deja que tu Dios a quien invocaste te salve ahora si puede. 3. ¿Dónde está tu Dios? Más bien les habría dicho David, ¿dónde están sus ojos? ¿Dónde está su vista? Porque Dios no solo está en el cielo, sino en mí. Cibis, citado en Spurgeon. 2. 4. Memorias dolorosas traen más desaliento. Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios. Recordar tiempos más felices entristecía al salmista. Pensaba en los tiempos de adoración gozosa en la casa de Dios y se sentía muy distante de esos mejores días. Y derramo mi alma se disuelve, se debilita como el agua, cuando reflexiono sobre lo que he tenido y sobre lo que he perdido. Clarke. 2. Derramo mi alma dentro de mí, es decir, dentro de mi propio pecho, entre Dios y mi propia alma. No abiertamente, no sea que mis enemigos lo conviertan en un asunto de regocijo e insulto sobre mí. Paul. B. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Recordaba especialmente los grandes momentos de las fiestas que marcaban el calendario judío. Pensaba en el pueblo y el regocijo, voces de alegría y alabanza, que marcaban las fiestas de la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. 3. 5. Una sabia conversación con su propia alma. Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El salmista se detuvo del doloroso recuerdo para desafiar su propia alma. No se rindió a sus sentimientos de depresión espiritual y desánimo. En cambio,
los desafió y los llevó ante Dios. Les dice a los que se sienten abatidos y a los que tienen sentimientos turbados, espera en Dios. Él cumplirá otra vez, porque lo ha hecho antes. Y esto está muy lejos de la rendición que a menudo atrapa a la persona desanimada o deprimida espiritualmente. No dijo, mi alma está abatida y así son las cosas. No hay nada que pueda hacer al respecto. El desafío hecho a su propia alma exigiéndole que explicara una razón por la que debía estar tan abatida. Es un ejemplo maravilloso. Había algunas razones válidas para el desánimo, había muchas más razones para la esperanza. 2. Tampoco era como si no hubiera dado ya muchas razones para su desaliento. Le molestaban muchas cosas. Estar lejos del hogar y de la casa de Dios, 42, 2, 42, 6. Burlas de los incrédulos, 42, 3, 42 horas y 10 minutos. Recuerdos de mejores días, 42, 4. La ausencia presente de emociones espirituales pasadas, 42, 4. Las abrumadoras pruebas de la vida, 42, 7. La aparentemente lenta respuesta de Dios, 42, 9. Sin embargo, fue como si el salmista dijera, cuando pienso en la grandeza de Dios y la salvación de su favor y presencia, esas no son razones suficientemente buenas para sentirme abatido. 3. El resultado no es amortiguar su sentido de dolor, sino establecer una relación correcta con Dios. Morgan. 4. Tienes que tomar las riendas. Tienes que dirigirte a ti mismo, predicarte a ti mismo, cuestionarte. Debes decirle a tu alma, ¿por qué estás abatida? ¿Qué asunto tienes para estar inquieto? Joy Jones, citado en Boyce. David reprendió a David para salir de los vertederos. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. En su desaliento el salmista habló consigo mismo, tal vez incluso se predicó a sí mismo. No se sentía lleno de elogios en ese momento. Sin embargo, estaba seguro de que al hacer lo que pudiera para dirigir su espera en Dios, esa alabanza brotaría. No tengo ganas de alabarlo ahora, pero Él es digno de mi espera. Y aún he de alabarle. Y la esperanza es como el sol, que, a medida que viajamos hacia ella, arroja la sombra de nuestra carga detrás de nosotros. Smiles, citado en Spurgeon. Sé salvación mía y Dios mío. El salmista sabía que debía buscar la salvación en Dios, es decir, el rostro aprobador de Dios. Encontró un lugar mejor al desafiar su sentido de tristeza y buscar el rostro de Dios, su salvación. Y, salvación mía, en hebreo, por la salvación de su rostro, Paul. Note bien que la principal esperanza y principal deseo de David descansa en la sonrisa de Dios. Su rostro es lo que busca y espera ver, y así se recuperará de su desánimo. Spurgeon. 2. Cuando sale el sol, no podemos quedarnos sin luz. Cuando Dios vuelve su rostro hacia nosotros, no podemos estar sin salvación. Orn. 3. Al buscar la salvación en Él, el salmista comprendió que las respuestas no estaban dentro de Él, sino en el Dios viviente. No miró hacia adentro, miró hacia arriba. Ve llevar la necesidad a Dios. 1. 6. Una oración honesta desde un lugar lejano. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Ah, Dios mío, mi alma está abatida en mí. En un sentido casi desapegado, el salmista informó sobre su alma abatida a Dios. Esto fue sabio, porque una tendencia común en esos momentos es mantenerse alejado de Dios o actuar como si pudiéramos ocultarle el problema. El salmista no hizo ninguna de las dos cosas. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Esto explica por qué estaba tan lejos de la casa de Dios y no podía aparecer en el tabernáculo o templo. Estaba muy al norte de Jerusalén, en la tierra de los hermonitas. Y sabemos lo que más le preocupaba. Estaba lejos de Jerusalén y de su templo de adoración en el monte Sión, y por lo tanto se sentía separado de Dios. Boyce.
2. El monte de Mizar. Mizar es probablemente el nombre de una colina que de otra manera sería desconocida, y especifica la ubicación del cantor con más detalle, aunque no nos es útil. Maclaren. 2. 7-8. Una oración desde lo más profundo del desánimo. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Quizás el salmista vio o pensó en una cascada en este país alto. Vio cómo el agua se hundía en una piscina profunda en la base de la cascada y pensó, me siento así de profundamente enterrado bajo mi miseria. Era como si todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí y él estuviera enterrado debajo. Y el salmista sabía, estoy en un gran problema por fuera y en un gran problema por dentro. Estas dos profundidades parecían chocar en él, enviándolo aún más profundo. Es una descripción poderosa y poética de la desesperación. Escucho el constante ruido de las cascadas, nunca se detiene. Me caí de un lugar elevado. Escucho el constante ruido de las cascadas, nunca se detiene. Me caí de un lugar elevado. Me hundí rápidamente y me hundí profundamente. Me siento enterrado bajo todo esto. Me siento como si me estuviera ahogando. 2. Incluso en esto, hay puntos de luz que dan esperanza. Estoy en lo profundo, pero tú también lo estás, así que tus profundidades me llaman en mis profundidades. Las cascadas son tuyas, si me hundo, entonces tú estás conmigo. Las ondas y las olas son tuyas, has medido todo esto. 3. El conjunto de la creación no ofrece, quizás, una imagen más justa y sorprendente de la naturaleza y el número de las calamidades que el pecado ha traído sobre los hijos de Adán. Orn. 4. Un abismo llama, una ola de dolor me sobreviene, impulsada por otra. Hay algo lúgubre en el sonido del original hebreo. Clarke. V.F.B. Meyer pensaba en esto como las profundidades de Dios respondiendo a las profundidades de la necesidad humana. Cualesquiera que sean las profundidades de Dios, apelan a las profundidades correspondientes en nosotros. Y cualquiera que sea la profundidad de nuestro dolor, deseo o necesidad, hay correspondencias en Dios de las que se pueden obtener todos los suministros. Meyer. La profundidad de la redención divina llama a la profundidad de la necesidad humana. Meyer. La profundidad de la riqueza de Cristo llama a la profundidad de la pobreza del santo. Meyer. La profundidad de la intercesión del Espíritu Santo llama a la profundidad de la oración de la Iglesia. Meyer. B. Pero de día mandará Jehová su misericordia. El nombre de pacto de Dios Jehová, Yahvé, se usa con poca frecuencia en el libro 2 de los Salmos. Aquí se usa con especial fuerza, con gran confianza en que Dios mandará que su misericordia se extienda al desesperado. Y su expresión es notable, no dice simplemente que el Señor otorgará, sino que mandará su misericordia. Como regalo otorgado es la gracia, el favor gratuito para los indignos, de modo que la forma de otorgarlo es soberana. Se da por decreto, es una donación real. Y si Él ordena la bendición, ¿quién impedirá su recepción? March, citado en Spurgeon. C. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. El salmista llegó a un lugar de mayor confianza, seguro en la bondad de Dios para con él de día o de noche. En la noche más aterradora, él tendría el consuelo de gracia de que su cántico estaría con él. D. Y mi oración al Dios de mi vida, esta es otra declaración de confianza. El cántico de Dios será una oración, pero no al Dios de su muerte, sino al Dios de mi vida. 3. 9-10. Una narración más honesta del desánimo del salmista. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? En la noche más aterradora, él tendría el consuelo de gracia de que su cántico estaría con él. Diré a Dios, roca mía,
¿por qué te has olvidado de mí? Hay una agradable contradicción en esta línea. El salmista tenía la confianza de llamar a Dios su roca, su lugar de seguridad, estabilidad y fortaleza. Al mismo tiempo, podía llevar honestamente sus sentimientos a Dios y preguntar, ¿por qué te has olvidado de mí? Y, el santo más experimentado sabe que no hay contradicción. Debido a que consideraba a Dios como su roca, podía derramar su alma ante él con tanta honestidad. D. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El salmista siente que Dios lo sostiene, pero su batalla no ha terminado. Existe la constante opresión del enemigo. La burla, ¿dónde está tu Dios? Continuaba de parte de ellos. 4:11. Un regreso al confiado desafío del yo y a un enfoque en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? A medida que continuaba la opresión del enemigo, el salmista continuaría hablando consigo mismo y desafiando su propio sentido de desánimo. Y es un diálogo importante entre los dos aspectos del creyente, que es a la vez un hombre de convicciones y una criatura de cambio. Kidner. 2. Su ser superior repite su mitad reprimenda, mitad estímulo. McLaren. B. Espera en Dios. Las agradables palabras del Salmo 42:5 se repiten como importantes y útiles. El salmista y todos los hundidos por el desánimo necesitaban mantener la espera en Dios y mantener la confianza, en que aún ha de alabarle.